Bueno, hoy voy a hablarles del vólvulo del sigmoides y para dar inicio a esta presentación quiero mostrar un caso clínico que nos llegó hace poco a la institución. Se trata de un hombre de 69 años quien consultó por cuadro clínico de 5 días de ausencia de posiciones, flatos, distendido y con dolor abdominal tipo cólico en todo el marco cólico, sin antecedentes quirúrgicos de importancia y con una radiografía de abdomen que mostraba esto, múltiples niveles hidroaéreos, ¿sí? Una gran dilatación de una asa intestinal con ausencia de gas distal, eh, y aquí observamos una asa intestinal dilatada que toma la forma como si fuese el signo del grano del café que lo reporta en la literatura. Lo mismo se observa acá. Y este se va a observar, este signo radiológico se encuentra en casos de vólvulos del sigmoides. La revisión la basé en estas tres guías. Está la guía americana de cirujanos gastroenterólogos y endoscopistas, publicada en este año, en el 2020. Esta otra guía de cirujanos de colon y recto, publicada en el 2016. Y esta de la guía NICE, que ellos en un apartado hablan acerca de la colostomía endoscópica percutánea. No tienen como tal una guía para obstrucción colónica. Algo de historia, y es que el término de vólvulo se origina del latín volvere o torcer, y cuando estamos hablando de vólvulos del colon nos referimos a una torsión de un segmento del colon, mayor frecuentes en el colon sigmoides, lo que conlleva una obstrucción y con posible isquemia o gangrena. Esta afección se ha descrito durante miles de años, ¿sí? Al igual que las terapias rudimentarias que se han utilizado para esto. En el papiro de Evers, 1550 años antes de Cristo, se describió el curso natural de este vólvulo como una que podía pasar de una reducción espontánea o, si no se presentaba esta reducción, lo que ellos llamaban una pudrición de los intestinos, lo que conocemos como gangrena. Hipócrates, 400 años antes de Cristo, el hombre comenzó a utilizar grandes cantidades de aire y los inyectaba transanal y realizaba inserción de un tubo rectal de aproximadamente 22 centímetros. Ya la primera mención del vólvulos en la literatura occidental se data en el 1841 con von Rokitansky, que es considerado el padre de la anatomía patológica, y lo describió como una causa de estrangulación intestinal. Ya la terapia occidental moderna comienza a evolucionar con la publicación de un señor que se llama Gay, al realizar una reducción de un vólvulo trasanal al inyectar aire o agua en un cadáver con vólvulos del sigmoides. Y esto dio paso a que ya en el 83 este señor Arterón describa la laparotomía como tratamiento inicial y único para el vólvulos. Hasta esta época se planteaba el manejo del vólvulos, tres escenarios que podía ser la devolvulación y la pexia de ese meso, o el otro escenario lo realizaban una resección del vólvulos y una colostomía tipo Harman, o el otro escenario era que hacían una resección y una anastomosis primaria. Pero ante esto, este señor Brusgard no estaba conforme y él comenzó a utilizar la sigmoidoscopia inicialmente rígida y con eso hacía descompresión completa y en la mayoría de los casos generaba una devolvulación espontánea con ese recto sigmoidoscopio. Y esto se utilizó durante mucho tiempo, pero comenzaron a notar una alta recurrencia de esos pacientes cuando solo se manejaban con colostomía descompresiva, ¿sí? Hacían una alta recurrencia hasta del 90% de los casos, y luego ya comenzaron a utilizar técnicas híbridas, aparte de realizar la colostomía descompresiva inicial, lo llevaban a cirugía y con eso han logrado reducir la recurrencia de esta patología, que es el manejo como se debe hacer actualmente.
Como tal, la obstrucción del intestino grueso representa el 25% de todas las obstrucciones intestinales. Esta puede ser funcional, como en el síndrome de Gilbert, o mecánica, en el caso de vólvulos o bridas. El vólvulo en el colon en Estados Unidos es bajo, tiene una baja incidencia del 3.5%, pero hay zonas que se conocen y están subrayadas aquí con rojo como el cinturón del vólvulos, ¿sí? Y en esas zonas la causa de obstrucciones del intestino grueso puede llegar a representar hasta el 55, hasta el 50%. Y lo característico es que en estas zonas la edad de presentaciones es en sujetos jóvenes, ¿sí? Y tienen una presentación mucho más rápida que se instaura, a diferencia en los Estados Unidos y en el mundo occidental, donde la edad en la cual se presenta es en adultos mayores y con una presentación insidiosa. En cuanto al vólvulo del colon, como ya lo habíamos mencionado, es la torsión de un segmento redundante del colon que se va a torcer sobre una base de meso, y dentro de esta va a estar los vasos mesentéricos, los cuales sufrirían la hipoperfusión, la isquemia y posteriormente necrosis. Es más frecuente en el colon sigmoides, en el sigmoides, en los adultos mayores, pero cuando se presenta en el ciego es más frecuente en mujeres y tiene una presentación mucho más rápida y no es tan indolente. Entonces aquí tenemos un colon sigmoides, el cual se está volvulando sobre su base, que es del meso, y posteriormente puede presentarse una perforación si dejamos que progrese hasta allá. La localización más frecuente es en el colon sigmoides, del 60 al 70%, seguido del ciego, o sea que en el 95% de los casos representa el colon sigmoides y el ciego. El transverso, un 3 a un 5%, y el ángulo esplénico, aunque usted no lo crea, también se puede volvular en un 1%. Hay unos factores de riesgo para el vólvulo del sigmoides, que dentro de eso está ser adulto mayor, tener enfermedades como demencia, Parkinson, puesto que estos toman medicamentos que van a generar estreñimiento, y el estreñimiento lo que termina ocasionando al final es un colon sigmoides redundante, ¿sí? La dieta baja en fibra, la enfermedad de Chagas o el antecedente de vólvulo previo que se ha descrito que va a recurrir si no se realiza una terapia quirúrgica resectiva. En cuanto al vólvulo secal, es el segundo sitio más común para el vólvulos. La etiología está relacionada con la embriogénesis tardía, puesto que este colon derecho va a migrar desde el lado izquierdo hacia el lado derecho en sentido antihorario, y a medida que va desplazándose el mesenterio va generando una fijación hacia algunas estructuras del retroperitoneo. Cuando se presenta esa fijación de forma incompleta, entonces vamos a tener un ciego redundante y que se puede volvular. Existen dos presentaciones de vólvulos del ciego. La primera, que está aquí al lado izquierdo, es el vólvulo secal propiamente dicho, en el cual el ciego gira sobre su propio eje, dando en sentido antihorario, ¿sí? Y entonces va a generar la torsión. Y la segunda presentación es la báscula secal. Algunos autores han dicho que esta báscula secal no es una obstrucción completa y que esto se genera cuando el ciego se repliega sobre el mismo cuerpo, y que puede generar cuadros de obstrucción y se puede desobstruir espontáneamente, ¿sí? En cuanto al vólvulo secal, encontraron en un estudio con necropsias más de 200 cadáveres que el 25% de estos sujetos, o sea, 1 de cada 4 sujetos, presentaban un ciego capaz de plegarse a sí mismo. Pero ante la baja incidencia del vólvulo del ciego, entonces consideraron que para que se presente debían
existir otros factores asociados, entre ellos la cirugía previa al estreñimiento o el embarazo tardío para que se pueda presentar este bólbulos del ciego. Como tal, el manejo endoscópico ha tenido pobre eficacia, menos del 10%, por eso se recomienda de entrada, cuando estamos ante un vólvulo del ciego, independiente de la clínica esté estable, es llevarlo a cirugía de inmediato. En cuanto al vólvulo del colon transverso, la flexión esplénica, esos son mucho más raros, menos del 5%, y son más frecuentes en el cinturón, en los países del cinturón del vólvulo. En mujeres en la segunda o tercera década de la vida hay unos factores que predisponen a esto, y es la obstrucción intestinal, el estreñimiento crónico, el colon redundante, la cirugía abdominal previa, y le han encontrado un gran riesgo potencial al signo de Chilaiditi, para recordarles que es la interposición de las asas colónicas que se encuentran entre el diafragma y el hígado. Entonces, cuando estamos ante un signo de Chilaiditi, probablemente tenemos un colon transverso redundante y este puede terminar generando vólvulos de colon transverso. Hay otras presentaciones mucho más raras, como son los nudos iliosigmoides, que se considera un vólvulo compuesto, un vólvulo doble. Esto es mucho más raro y se presenta más en el Medio Oriente, en Asia y África, en hombres de 40 y 50 años. Y el cuadro clínico es mucho más mórbido, ¿sí? Asociado a mayor mortalidad, puesto que el diagnóstico es tardío, tiene una rápida progresión a gangrena y se puede comprometer tanto el ilion distal como el colon sigmoides. Hay unos factores asociados para que se presente esto. Esto es muy raro, no he visto el primero. El intestino delgado móvil con un mesenterio largo en aquellas personas con un colon sigmoide redundante, y especialmente el consumo de una sola comida por día, y esa ingesta que sea alta en carbohidratos y de gran volumen. Entonces son personas muy delgadas, que comen una vez al día. Eso lo han descrito porque una vez llega el bolo alimenticio al yeyuno, por gravedad ese bolo va a descender hasta la fosa ilíaca izquierda, donde le va a dar una rotación hacia ese colon sigmoide redundante. Entonces, para que ustedes se puedan dar cuenta, deben de existir muchos factores para que se presente esta entidad de nudo iliosigmoides. El diagnóstico usualmente es tardío y se consigue en menos del 20%, puesto que la mayoría de las veces el diagnóstico es intraoperatorio y en más del 70% de estos pacientes ya tienen el intestino gangrenoso en la cirugía. Por eso el manejo ante este tipo de patología es la reanimación hídrica y la cirugía. En cuanto a la clínica y el examen físico, los síntomas pueden ser agudos o insidiosos, y aquí voy a responder parcialmente una pregunta que hacen en el chat, y es dependiendo, porque el paciente usualmente en el vólvulo del sigmoides usualmente llega aproximadamente al tercer o el quinto día de consulta, porque el paciente no ha presentado una obstrucción inminente, sino que se instaura de forma gradual. El dolor y la distensión abdominal son los principales síntomas, ¿sí? Van a presentarse de forma aguda cuando se trata de un vólvulo del ciego, o un nudo iliosigmoides. Luego emesis, ausencia de flatos y deposiciones, y al examen físico lo que llama la atención es el timpanismo y el dolor abdominal generalizado con una ampolla rectal vacía, evidencia del tracto rectal. Entonces ya tenemos una historia clínica completa y un examen físico. Entonces vamos a tomar una imagen. El estudio inicial es la radiografía de abdomen, pero observen que tiene una capacidad diagnóstica solo del 60%, o sea que en un 40% de los casos no se va a lograr evidenciar el vólvulos a pesar de que esté el paciente volvulado. Por eso las guías recomiendan la tomografía con contraste como el estudio de elección, y vamos a pasar a esta tomografía cuando tenemos una duda ante una radiografía abdominal inicial.
cuenta con una sensibilidad y especificidad muy buena, más del 90%. Y esto es para ilustrarles la radiografía de abdomen simple ante una volvulus del sigmoides, que es lo que típicamente se ha descrito el grano de café, donde observamos aquí las asas dilatadas, y también como si tuviera un tubo doblado en el cuadrante superior izquierdo. Entonces, el 40% no se logran diagnosticar con este método. La tomografía abdominal se observan los mismos, tiene una mejor sensibilidad en los mismos signos radiológicos. Acá una reconstrucción 3D. Y lo que les mencionaba, el signo del remolino, que se encuentra acá y hace referencia a ese mesenterio traccionado y torsionado, y los vasos están girando sobre sí mismos. También describen el signo del pico de pájaro, que eso mostraría el estrechamiento progresivo entre los dos cabos, tanto proximal y distal del colon, cuando se acercan al punto de máxima torsión. El enema opaco con bario o con contraste hidrosoluble, como lo recomendaban las guías, ha sido un método diagnóstico terapéutico muy debatido, tal vez ya relegado al pasado. Algunas bondades que presentó este es que generaba descompresión en algunos casos, hasta un 40% generaba descompresión, y se contraindica como tal en la sospecha de perforación de peritonitis o necrosis intestinal. Y este signo radiológico, que es la imagen de pico de pájaro ante un enema retrógrado, o sea, por el ano. Hoy en día no se utiliza porque hay otros métodos no invasivos mucho más sensibles y específicos como la tomografía. Entonces, el pilar fundamental del manejo se basa en estos tres aspectos. El primero es, vamos a evaluar la viabilidad del segmento del colon volvulado, ¿sí? Si está isquémico, necrótico. Segundo, el alivio de la obstrucción intestinal. Y como última medida, que es tal vez de las más importantes y destinadas a prevenir la recurrencia del problema. El manejo quirúrgico se indica de entrada a aquellos pacientes con signos de peritonitis o perforación, aquellos que han sido llevados a una descompresión y ha sido fallida, o cuando ya han tenido una descompresión endoscópica recurrente. ¿Y por qué descompresión colonoscópica y no llevar a cirugía de inmediato? Entonces, existen múltiples estudios, ¿sí?, para mostrarles este estudio realizado en el 2000, donde compararon aquellos pacientes que llevaron de entrada a cirugía, presentaban mayor mortalidad de un 24%, comparado cuando le hacían una colonoscopia descompresiva y una cirugía semielectiva en la misma hospitalización, una mortalidad del 6%. Entonces, la mortalidad se ve aumentada cuando los llevamos a los pacientes a cirugía de entrada que cuando les realizamos una colostomía descompresiva y una cirugía semielectiva, con valores estadísticamente significativos. Acá se puede observar una colonoscopia y el signo del remolino, también que se ve endoscópicamente. Este método diagnóstico y terapéutico nos permite valorar el estado de esa mucosa, si se encuentra isquémica o gangrenosa, y descartar otras causas de obstrucción, ¿sí? Tiene una efectividad que varía, reportado hasta de un 90 a un 95%, o sea que va a ser eficaz desde un 70 a un 95%, pero la recidiva de estos pacientes es hasta del 90%. Además, permite la inserción de una sonda rectal con la cual se va a generar descompresión continua en esos primeros 3 días del colon. Y permite diferir esa cirugía emergente, hacerle una cirugía semielectiva y llevar al paciente bajo otras condiciones mucho más tranquilas. Aquí se puede observar una colonoscopia descompresiva, el signo de remolino que les mencionaba, y lo que tratan es que el endoscopista debe ingresar con la insuflación mínima
Ahí se observa una zona de sufrimiento de la mucosa colónica y tratar de sobrepasar ese punto de máxima torsión sin ejercer mayor fuerza o tensión. Una vez ya sobrepasado esta zona, se avanza a una guía sobre la cual se va a avanzar la sonda rectal y se la deja ya durante mínimo 24 horas, como lo recomiendan todas las guías, hasta 72 horas. Entonces, eso es lo que le estaba mencionando. Estas dos guías hablan acerca de la colonoscopia descompresiva y del vólvulo del sigmoide, del ciego, y describen la colonoscopia descompresiva como terapia de primera línea, ¿sí? Puesto que permite convertir una cirugía emergente a una cirugía semielectiva, pero indican que el tratamiento del vólvulo cecal debe ser de entrada quirúrgico, puesto que en menos del 10% logran reducir un vólvulo del ciego y está asociado a una mayor tasa de perforación. Siempre dejar un tubo de descompresión, puesto que mantiene la reducción y permite la descompresión continua del colon y evita una recurrencia temprana. ¿Qué tubo dejar? Muy variable. Sabemos que esto genera mucha incomodidad en cualquier sujeto. Han puesto desde sondas Foley de 18 a 20 French hasta tubos de tórax. Deje una sonda rectal que permita la descompresión del colon. Es lo que se recomienda. En cuanto a la preparación y la técnica endoscópica, está contraindicada la preparación anterógrada, o sea, la vía oral. Se indican enemas de limpieza y progresar con la mínima insuflación aspirando desde el principio. Siempre valorarla de forma minuciosa esa mucosa, y si usted encuentra una mucosa isquémica, necrótica o gangrenosa, parar el procedimiento y trasladar al quirófano. Sobrepasar la zona de transición sin ejercer mayor fuerza, y una vez ha pasado esa zona de transición, aspirar todo ese gas y esos líquidos, esas heces que están represadas allá, porque van a ser gran cantidad que le van a llegar. Entonces siempre valorar la opción del tubo de descompresión. Y en cuanto al tratamiento, vamos a tener un tratamiento general y un tratamiento específico. El tratamiento general, los muchachos internos y médicos generales, se trata de suspender la vía oral en estos pacientes, la reanimación hídrica y la corrección del trastorno hidroelectrolítico que puede presentarse, antibióticos, dependiendo de las guías institucionales, los antibióticos ante la sospecha de una perforación o sepsis, y van encaminados hacia cubrir gran negativos y anaerobios, la analgesia y la sonda nasogástrica. Y el tratamiento específico va a depender de lo que encontremos. Si es un paciente estable, con un colon viable, que no tiene signos de irritación peritoneal, entonces vamos a llevarlo a una colonoscopia descompresiva, valorar una sonda rectal o no. La efectividad, como lo había descrito, varía de un 70 a un 90%, pero con una recurrencia hasta del 90%, la cual se presenta con una mediana edad aproximadamente a los 2 meses, esa recurrencia. Una vez llevada a la colonoscopia descompresiva, si hemos tenido éxito, se indica cirugía electiva en esa primera hospitalización para realizar entre el tercer o octavo día. Pero si hemos tenido fracaso, lo que se recomienda es pasar al quirófano para realizar cirugía urgente. Fracaso es que no logremos devolvular ese colon sigmoides o que nos encontremos ante una mucosa necrótica o gangrenosa. ¿Y esto por qué indican que se realice cirugía en esa primera hospitalización? Puesto que tiene una alta mortalidad ese vólvulo sigmoideo recurrente, o sea, de un 40%, y va a incrementar esta mortalidad a medida que los episodios recurran. Entonces, la colectomía sigmoidea electiva es recomendada en esos pacientes candidatos a cirugía en el ingreso índice o poco después. Este estudio, publicado en el 2006 en un journal
de China. Desafortunadamente todo el artículo estaba en chino y no logré traducirlo, pero traigo los datos más relevantes. Surge ante la duda de cuál es el tiempo de intervalo óptimo después de la descompresión para llevar a la cirugía. Entonces fueron durante 10 años, tomaron datos, encontraron 25 pacientes con volúmenes del sigmoides. A 21 de estos pacientes le realizaron una colonoscopia con descompresión, la cual fue exitosa, y en 4 pacientes los llevaron de entrada a cirugía porque presentaban signos de irritación. De estos, 3 se encontraron con ese colon gangrenoso, los cuales mueren, y los 21 pacientes que habían llevado inicialmente a cirugía a colonoscopia descompresiva, los llevaron luego en la misma hospitalización a cirugía semielectiva, en los cuales no hubo mortalidad, ¿sí? Y encontraron que los operaron desde el segundo día, varió hasta el 10º día. No hubo diferencias significativas entre los pacientes operados en el segundo día o después del segundo día. Por eso ellos describen que un intervalo de 2 días parece ser adecuado para la preparación intestinal y la optimización del paciente para llevarlo a la cirugía. Este artículo tal vez es el único que trata de resolver esa pregunta y ha sido la referencia en todas las guías que revisé, describen este artículo como referencia. En cuanto usted dice, bueno, ya tengo el paciente estable, lo voy a llevar a cirugía después del segundo día, una vez ya esté en condiciones óptimas para llevar a cirugía, pero ¿cómo hago la cirugía? ¿Abierta o laparoscópica? En realidad, las bondades de la laparoscopia claramente no están establecidas en esta condición, en esta patología. Este es un estudio retrospectivo realizado durante 45 años, recolectó 952 pacientes, de los cuales 600 pacientes aproximadamente estaban estables, ¿sí? Y a esos 600 pacientes que estaban estables se los llevó a una colonoscopia descompresiva, lográndose en un 75% la reducción de ese volvulus, y luego los que se logró esa reducción de ese volvulus se los programó para cirugía semielectiva. Algunos recurrieron en esa misma estancia hospitalaria, por lo cual se llevaron a cirugía, y los que desearon y aceptaron la cirugía semielectiva en la misma hospitalización fueron 104 pacientes, de los cuales 92 le hicieron una resección del sigmoides de entrada, hicieron resección y anastomosis primaria a 92, y a 12 de ellos le hicieron resección y anastomosis primaria por laparoscopia, ¿sí? En cuanto a la morbilidad, encontraron que fue mayor la resección cuando se hizo por cirugía abierta, y la estancia hospitalaria fue mayor cuando se realizó la cirugía abierta comparada con la laparoscopia. En cuanto a la mortalidad y la recurrencia fue igual, no hubo diferencias, no se presentaron los casos. Entonces, las guías dicen que la resección se puede realizar mediante mini laparotomía o laparoscopia, aunque los beneficios potenciales de un abordaje laparoscópico en este contexto aún no están muy claramente definidos. Ya el segundo escenario es el paciente que está inestable con peritonitis o gangrena intestinal. Entonces, la resección urgente de ese segmento afectado es la técnica quirúrgica de elección. Usted ya va a depender de lo que encuentra ya en el intraoperatorio, es lo que va a realizar. Entonces, esto es lo que recomiendan estas guías. Los aspectos técnicos a tener en cuenta es la resección del intestino infartado debe realizarse sin detorsión y manipulación mínima. Para esto también puede utilizar unas pinzas que puedan clampear ese meso que está torcido. De esta manera evitar la liberación de endotoxinas, de potasio liberado en esa zona isquémica o necrótica, y las bacterias para evitar esa traslocación hacia la circulación sistémica y evitar un síndrome de reperfusión. En cuanto a la anastomosis colorectal primaria o colostomía, se debe de individualizar en cada caso, y esto va a depender de la condición general del paciente
y de las características de esa mucosa colónica o del colon. La colostomía tipo Harman la recomiendan ellos como la opción más apropiada ante un paciente con inestabilidad hemodinámica, con múltiples comorbilidades, la coagulopatía, la acidosis, la hipotermia o incluso la desnutrición severa. Los procedimientos quirúrgicos no resectivos que se han descrito como la detorsión sola, la colopexia, la sigmoidoplastia o la mesosigmoidoplastia, que son inferiores a la colectomía sigmoidea para la prevención del vólvulo recurrente con moderada evidencia. En este caso, en el lado izquierdo observamos la colopexia del colon, del meso al colon transverso, y lo que hacen es pexiar ese meso para disminuir la movilidad de ese colon. E igualmente en el lado derecho, la mesosigmoidoplastia, que consiste en realizar una incisión de relajación en esa base del mesenterio angosta para ampliarla, ¿sí? Y luego se hace una sutura transversa. También en estas tres guías hablan acerca de la terapia endoscópica avanzada para aquellos pacientes que no son candidatos para llevar a cirugía. Hablamos de esos adultos mayores con múltiples comorbilidades o con un índice de fragilidad muy aumentado. Entonces ellos recomiendan la colostomía endoscópica percutánea y la sigmoidopexia endoscópica percutánea como una alternativa. Tiene una tasa de recurrencia hasta del 20%, pero que es inferior a cuando usted no le hace nada al paciente o solamente hace una detorsión colonoscópica, asociado a una incidencia de riesgo de morbilidad como la infección del sitio operatorio, la perforación, la necrosis y hasta un 5% de mortalidad. Y el objetivo principal de estas técnicas es evitar la movilidad de ese colon, fijar el colon a la pared anterior del abdomen para disminuir esa movilidad y que se evite la volvulación. En el lado izquierdo, entonces, tenemos la colostomía endoscópica percutánea, que basada en el principio de la gastrostomía endoscópica percutánea, lo que hace es ingresar con el colonoscopio hasta el sitio de mayor del colon sigmoide, donde se encuentre más cantidad de intestino grueso, y a través de contrabertura pasan un tubo similar a una sonda de gastrostomía para fijarlo a la pared anterior. Que ese tubo, ¿cuánto tiempo se debe dejar? Han hecho estudios que si a 30 días lo retiran, a 60 días lo retiran y vuelven y recurren. Entonces, en realidad tienden a dejarlo de forma indefinida en algunos pacientes. Y acá en el lado derecho, la sigmoidopexia endoscópica percutánea, que para resumirles, son unos hilos que tratan de adherir esa pared del colon sigmoides a la pared abdominal anterior. Entonces, en cuanto al vólvulo secal, el manejo generalmente es de entrada quirúrgico, independiente de la condición del paciente, esté estable o inestable, y esto es debido a que la baja probabilidad de éxito de la terapia colonoscópica es muy baja, menor al 10%. Se indica la resección en pacientes con intestino no viable o perforado y también en pacientes que están con intestino viable y que son buenos candidatos a cirugía, se indica la terapia resectiva. Entonces aquí una primera pregunta es, ¿anastomosis primaria o ileostomía más fístula mucosa? Eso va a depender de la condición intraoperatoria del paciente. ¿Sí? Y en cuanto a la resección, si se le hace una resección segmentaria o una hemicolectomía derecha, igualmente. Lo que usted encuentre, dependiendo de los hallazgos intraoperatorios, hasta donde se delimite la isquemia o la gangrena. En cuanto al vólvulo secal con intestino viable, también hay procedimientos quirúrgicos no resectivos que pueden ser una alternativa adecuada a la resección, sin embargo, carecen de mayor evidencia, describen como la detorsión sola, aquí muestra una mortalidad del 13%, con una recurrencia del 13%, la secopexia, que consiste en esa
después de la detorsión, fijar con sutura a la pared abdominal ese ciego y evitar la movilidad. Tiene una mortalidad del 5% y una recurrencia del 13%. La cecostomía con una mortalidad del 10% y una recurrencia del 1%. Y la resección segmentaria del ciego con una mortalidad del 8%, pero con una recurrencia del 0%. Este es un algoritmo, ya para terminar, tomado de un estudio y un trabajo que realizó este doctor, cirujano general de la Universidad Nacional, publicado en el 2011, que me pareció muy aplicable acá en Colombia. Entonces estamos ante la sospecha de un vólvulo del sigmoides, se encuentra el médico general, entonces ante esa sospecha va a estabilizarlo, reanimar con la reanimación guiada por objetivos, con terapia hidroelectrolítica, la corrección de esos electrolitos, toma de paraclínicos y una radiografía de abdomen inicial. Y el médico general va a solicitar la valoración por el cirujano general. Orlando. Y ya, sí, Orlando. ya voy a terminar. No, favor que admitan al doctor Abraham Kestenberg. No lo han admitido y se salió, y que por favor que lo admitan. ¿Quiénes lo están admitiendo? Ricardo, admita al doctor Abraham, por favor, gracias. Ya. ¿Cómo? Que tiene profesor, pero manda bien sala de espera. Tampoco será. Bueno, ya estoy terminando. Entonces, cuando nos encontramos ante el sufrimiento de asas, necrosis o perforación dado por la clínica que presente signos de irritación peritoneal, fiebre, acidosis metabólica o leucocitosis, si está ante esos signos, el paciente debe ser llevado a cirugía de inmediato. De lo contrario, si no presenta esos signos de irritación peritoneal, el paciente está estable, lo que se indica es la sigmoidoscopia flexible de urgencia y colocar la sonda rectal. Una vez realizada esa sigmoidoscopia o colonoscopia, vamos a encontrarnos, si fue la devolvulación exitosa, se indica estabilizar el paciente, prepararlo para llevar a una cirugía semielectiva laparoscópica en esa misma hospitalización. O por el contrario, si la sigmoidoscopia no se pudo realizar porque habían zonas de necrosis, gangrena, habían signos de sufrimiento de asa o no se logró simplemente devolvular, el paciente debe ser llevado a la laparotomía de urgente. Cuando estamos en la laparotomía nos vamos a encontrar tres escenarios. El primero es que no haya sufrimiento de asas, sin necrosis ni perforación. Entonces, realizar una sigmoidectomía y anastomosis primaria sería la indicación. Cuando estamos ante el segundo escenario, entre un sufrimiento de asas con necrosis y o perforación, se indicaría una sigmoidectomía y colostomía tipo Mikulicz, que consiste en la gráfica acá en el cuadrante superior de su pantalla derecho. El vólvulo sigmoides ya se ha hecho la resección y lo que se trata es de abocar los dos segmentos, tanto proximal y distal de ese colon. Pero si estamos ante un sufrimiento de asas con necrosis o perforación y hay compromiso de la unión recto-sigmoidea, lo que se indica es la sigmoidectomía y la colostomía tipo Harman, como lo muestra esta gráfica en el cuadrante inferior derecho, que se deja un muñón rectal allá abandonado y se realiza la colostomía. Se aboca el segmento proximal.